pregunto qué vendrá de nuevo. Cada minuto una nueva pregunta. Sábado Verde. Menos juicios, más preguntas. Rosa Cañete es una economista española y coordinadora regional del programa de lucha contra la desigualdad y captura del Estado para América. En su último libro postula que se ha profundizado la desigualdad en la región, en un momento donde justamente la calidad de las democracias está en juego, la imposibilidad que muestran frente a la resolución de problemas y demandas básicas ciudadanas, también se discute no solo en la Argentina, sino en la región entera. Así que quisimos charlar un rato esta mañana con ella para que nos acerque algún punto, alguna visión para poder entender mejor. Rosa, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, encantada de estar con ustedes. Bueno, nosotros también te escuchamos muy bien, como si estuvieras bien cerca, como si no nos separasen 12.000 kilómetros. Rosa, ¿qué te llamó básicamente poner la lupa en la región? Bueno, nosotros trabajamos en América Latina. El principal problema en el que estamos poniendo foco es el tema de la desigualdad. Una desigualdad que, si bien las cifras oficiales todavía no plantean un aumento, sí están mostrando una reducción en la velocidad en que se estaba reduciendo la desigualdad. Y te digo las cifras oficiales porque estas normalmente no suelen capturar la desigualdad que se da en los más altos niveles de renta, es decir, a nivel de los multimillonarios o del 1% más rico. Son cifras que no se suelen medir. Nosotros sí las hemos estado midiendo y ahí sí que estamos viendo un aumento de la concentración, igual que a nivel global está ocurriendo en América Latina. Cada vez ese 1% más rico concentra más parte de la riqueza. Y eso es lo que nos lleva a preguntarnos por qué en sociedades democráticas se hace tan difícil poner en marcha políticas que ya han probado que son eficientes para reducir la pobreza y la desigualdad, y seguimos viendo que se imponen privilegios que no tendrían mucha lógica desde una sociedad democrática. Y por eso hemos dedicado este estudio a estudiar qué mecanismos utilizan las élites, tanto políticas como económicas, para acabar posicionando sus privilegios por encima de los derechos de todos en la definición de políticas públicas y, por lo tanto, limitando la capacidad de los estados para enfrentar la desigualdad y la pobreza. Vos sabés, Rosa, que eso que mencionás y que han escrito y que han llevado a la teoría es fácil de ver. Podríamos identificarnos con todos nuestros oyentes. Es fácil de ver en la calle. Las personas lo vemos naturalmente que esto efectivamente ocurre. ¿Y cuáles son las respuestas que ustedes encontraron frente a este dilema? Bueno, lo que es como bien planteas, es algo que todos estamos viendo, y lo que aporta el estudio es como una sistematización de qué mecanismos están utilizando y, por lo tanto, cómo pudiéramos frenarlos. Por ejemplo, un mecanismo altamente utilizado es el uso de los medios de comunicación para construir una opinión pública favorable a los privilegios de unos pocos. La concentración que se está dando en los medios de comunicación es altísima, y eso le da mucho poder a muy pocas personas y a muy pocas empresas. Aún en el contexto de las redes sociales, Rosa, aún en el contexto de las redes sociales que ofrecen una posibilidad mayor a que otras personas opinen, a que otros medios alternativos puedan formular también una lectura, una mirada diferente. Mira, eso es cierto, es decir, la capacidad que nos han dado las redes sociales de poder contar, digamos, nuestra verdad, o poder contarla desde el lugar de los hechos, ha limitado en cierta manera el control que tienen las grandes empresas de la opinión pública. Pero la concentración que se está dando también en el acceso a banda ancha, y por ejemplo lo que hemos visto en las elecciones de Estados Unidos, ¿no?, nos habla de cómo también grandes compañías son capaces, con sistemas de gestión de datos y de información, acabar delineando opiniones públicas
muy por encima de la capacidad que tiene que tenemos cada uno de nosotros de opinar en una red. Es decir, ellos consiguen controlar de manera mucho más eficiente y con una concentración de más de un 90% del acceso a banda ancha, por ejemplo, en 4 o menos empresas en los principales países de la región. Entonces, esto es muy difícil de contrarrestar y es importante que desde los estados se regule la concentración que se está dando en los medios de comunicación. Ustedes... Y por otro lado, defender la libertad de expresión también, claro, ¿no? O sea... En el estudio se habla de la puerta giratoria a través de la cual empresarios o ejecutivos de grandes compañías pasan a ocupar cargos estratégicos en el Estado. Esa es otra cosa que también se ve y que suele aplaudirse en nuestra región, porque dicen, esas personas han sido eficientes en el campo privado, ahora en el Estado también van a trasladar esas prácticas y lo van a hacer bien. Lo que pasa que esto está ocurriendo en toda América Latina, es un fenómeno súper recurrente que no se regula. Y el problema está en que el objetivo del Estado es el bien público, el objetivo de una empresa es el beneficio privado. Entonces, se da un conflicto de intereses que pone en juego la prevalencia del bien público por encima de los intereses privados. O sea, es muy difícil que un alto ejecutivo de una empresa se olvide de manera inmediata, según cambia de cargo, de los intereses de esa empresa. Además, debería preocupar también al mismo empresariado, porque cuando un alto ejecutivo, cuando un ministro ha sido un alto ejecutivo de una empresa, va a tener acceso a información privilegiada, va a tener acceso a contactos y a decisiones que van a poder privilegiar a una empresa por encima de otras. Y eso afecta a la competitividad, es decir, afecta dos cosas básicas: el bien público, por un lado, y por otro lado afecta a la competencia. Entonces, se debe regular, se deben tener periodos de enfriamiento, se debe obligar a que haya un lapso de tiempo en el cual una persona que ha ocupado un cargo público no pueda pasar a liderar, a ser un asesor principal de una empresa, y al revés. Porque pone en un conflicto de intereses claro y evidente el bien común por encima de los beneficios. ¿Hay algún otro resultado que quieras compartir de este estudio que a nosotros nos parece interesantísimo, porque estás reflejando parte de lo que estamos viendo en los últimos años en la Argentina? Mira, hay otro tema que yo creo que también es muy importante posicionar, que es el del lobby, ¿no? El lobby es una práctica legal, ¿no?, que desarrollamos todos y todas en la medida de nuestras posibilidades. Pero lo que pasa es que cuando hay la concentración de riqueza que existe en América Latina, eso también da mucho poder y permite desarrollar un lobby feroz y desmedido a algunas empresas sobre las decisiones de políticas públicas. Por ejemplo, en Estados Unidos las empresas farmacéuticas dedican al año $200 millones a hacer lobby, con un ejército de 1.500 lobistas. Eso evidentemente no es equiparable al lobby que puede hacer una asociación de vecinos para posicionar sus demandas. Así es. En América Latina no tenemos estos datos, simplemente porque esto no es una actividad regulada. O sea, ni siquiera está esto regulado. Algunos países han empezado a hacerlo, como en Chile, y seguramente si la ley se hubiera aprobado en Chile antes de la reforma fiscal del 2014, que es uno de los casos de estudio que hacemos en el informe, todas las decisiones que se tomaron fuera del Congreso en casas privadas de empresarios, pues no habrían sido legales, digamos. Entonces, es importante también regular esta actividad, así como otras muchas y otros mecanismos que identificamos en el informe y que atacan directamente a la democracia y por lo tanto a su capacidad de garantizarnos a todos y a todas mayores oportunidades. Si el Estado está capturado por estas élites, ¿cómo atendemos semejante figura? ¿Cómo atendemos esa demanda necesaria, urgente, de poder revertir el estado de las cosas? ¿Por dónde crees que debiéramos empezar? Yo creo que se debe trabajar de forma simultánea. Si bien hay en el informe planteamos múltiples reformas institucionales necesarias para que la democracia funcione bien,
también sabemos que, como bien planteas tú, quienes tienen que tomar esas decisiones muy a menudo están ahora mismo representando intereses particulares. Por lo tanto, creo que se debe avanzar en ambos frentes, en una participación social y política más activa de la ciudadanía en defensa, digamos, de la calidad de la democracia y en defensa de la necesaria reducción de las desigualdades y de la pobreza, y, por lo tanto, tanto desde las calles, reivindicando a nuestros gobiernos que nos representen mejor, como por la vía política, es decir, empujando a partidos y a gobiernos que estén dispuestos a tomar en cuenta estas reformas necesarias que limiten el control de élites políticas y económicas en el diseño de las políticas. Garantizar otros mecanismos de participación. La verdad que participamos muy poco, solamente a la hora de votar. Después no hay un mecanismo de participación que atienda inclusive las ventajas de la tecnología, que atienda el poco tiempo que tienen las personas, pero que podrían participar si el mecanismo estuviese un poco más aceitado y a la mano, ¿no? Pero no está pensado evidentemente así. Sí. Ahora mismo, hoy en día, hay un montón de posibilidades que facilitarían un sistema democrático mucho más participativo. Y también es muy importante, que es otro de los temas que planteamos, porque los espacios de participación formales que se han generado en nuestras democracias, que son muchos, es decir, te encuentras presupuestos participativos, te encuentras consejos donde hay participación social, deben reconocer las desigualdades de partida con las que llegamos a estos espacios. Es decir, no es solo que te den un puesto para dialogar, es que cuando te vayas a sentar a dialogar te vas a enfrentar con un grupo que está enfrente, que tiene contratado a 1.500 lobistas. Entonces, es importante que los espacios de participación que se generen en el espacio formal reconozcan las desigualdades de partida y generen mecanismos que garanticen cierto nivel de igualdad en la participación, porque si no, al final lo que acaba ocurriendo es que dicen, bueno, usted se sentó, usted estuvo ahí y usted firmó, acabas legitimando de nuevo una decisión muy desigual y por lo tanto muy ilegítima, sentándote a la mesa, ¿no? Y esto está ocurriendo en toda América Latina. Y es importante revisar los mecanismos de participación. Querida Rosa, muchas gracias por este rato con nosotros. Te mandamos un abrazo desde Buenos Aires. Un abrazo fuerte, cuídense mucho. Gracias. Rosa Cañete, gran aporte, es economista española y coordinadora. Su último libro se llama Democracias capturadas, ¿no? Como las democracias de América Latina han sido capturadas por las élites con más riqueza y poder, que acaban imponiendo, nos ha contado recién, su interés por encima de las mayorías. Y hemos hablado con ella sobre la necesidad de gobiernos más sustentables, es decir, gobiernos que atiendan las necesidades del colectivo casi como una única manera de poder seguir andando y relacionarnos de el modo más propio posible entre semejantes. Rosa Cañete también en Sábado Verde. Sergio Elguezábal y equipo en la radio pública de la ciudad, alentando conversaciones reflexivas entre nosotros. Un programa todos los sábados y podcast para que puedas escuchar las grabaciones cuando quieras.